Seguimos conociendo artistas de oro. Hoy tenemos la oportunidad de estar con don Leonardo Perucci. Muchísimas gracias por recibirnos en su casa, abrirnos las puertas. No, muchísimas gracias a ustedes por venir acá a conversar conmigo un ratito. Lo que estamos haciendo es conocer cronológicamente a los artistas. Entonces empecemos por ese niño chileno y su familia. Ese niño chileno tuvo una infancia y una adolescencia un tanto compleja. Yo siempre he dicho que yo he sido una especie de sobreviviente, ¿no? Mi madre muere cuando yo tenía 4 años. Me crió con una tía que fue prácticamente mi mamá. Y de ahí vuelvo a la casa de mi padre, pero por muy poco tiempo, ya que después de eso partí a un internado que era lo más parecido a una especie de cárcel juvenil, ¿no? Que era algo normal para ese tiempo, ir a... Sí, era normal, era normal. Habían los colegios de las capitales de provincia, sobre todo, tenían estos internados donde venían los muchachos de todos los pueblos cercanos y pasábamos la semana entera allí, ¿no? Lo que pasa es que yo estaba en un lugar en donde era muy lejos de mi ciudad natal, digamos, donde yo residía, a aproximadamente unos 1500 kilómetros de distancia, entonces era medio complicado, así que yo tenía que pasar el fin de semana en la ciudad esta donde estaba el internado. Posteriormente, bueno, vino la etapa de la universidad, la etapa de vivir en residenciales, en pensiones que se llamaba ya, en que 4 o 5 muchachos arrendábamos un cuarto bien grande y ahí estábamos todos para que nos saliera más barato, ¿no? Y en aquella época el asunto de la orientación no andaba muy bien, que digamos, porque yo empecé estudiando dentística. Di un bachillerato muy bueno en biología y en vez de seguir medicina, que creo que hubiera sido lo lógico, influido más que nada por un primo mío que era dentista, me entré a la carrera de dentista, un buen primer año, pero ya en segundo año la carrera se restringe a lo que es cabeza y cuello. Ahí tuve una especie yo de shock, por decirlo así, y no seguí en dentística y me cambié a lo opuesto, que era sociología. Pero a la vez, aprovechando que ya en este internado yo había participado en un grupo aficionado de teatro, porque teníamos como, aparte de la enseñanza, digamos, normal de un colegio, había algunos ramos que uno optaba y uno de estos era teatro. Yo había participado en 3 obritas pequeñas, pero más que nada con un carácter aficionado, ¿no? Nunca había pensado poder convertirme en actor profesional. Pero ya cuando llegué a Santiago, a la capital, digamos, empecé a ver las grandes obras de teatro de los grandes grupos, en una época además que había una gran... En Santiago es cuando, perdón, cuando ya estás estudiando sociología. Sí, ya estaba estudiando sociología en primer año y entré paralelamente a una escuela nocturna de teatro de la Universidad Católica, que era uno de los grupos más importantes de Chile con el teatro de la Universidad de Chile. ¿Y ahí por qué? Porque... Como por pasar el rato. No, porque dije yo qué bonito que es el teatro. Empecé a descubrir ya las puestas profesionales con grandes actores. Además era una época brillante del teatro chileno, entonces donde uno iba a ver cosas había obras muy buenas y muy bien actuadas. Entonces me interesó el fenómeno. Además que yo me había criado en el teatro de mi abuelo, porque mi tía, la que me crió a mí, su padre había construido un teatro, o sea, mi abuelo, el año 1921, que todavía existe en el norte de Chile, está considerado parte del patrimonio nacional del país. ¿Cómo se llama? Alhambra, que es el nombre, que esa es una parte curiosa también, porque yo siempre me pregunté por qué mi abuelo, siendo italiano, le había puesto Alhambra, que es un nombre español, a un teatro, ¿no? Siendo él italiano y no español. Y resulta que ya grandecito averigüé que el teatro de la parte vieja de Ancona, que es el pueblo de mi abuelo en Italia, se llamaba Alhambra. Entonces seguramente él, influenciado por ese nombre que le habría rondado toda la infancia y parte de su adolescencia, le puso al teatro Alhambra. ¿Él lo construye, lo crea? No, lo construye, lo hace todo, es un teatro grande, con palcos, platea, todo muy lindo. Y ahí yo tuve desde pequeño la oportunidad de ver no solo cine, que es otra de mis pasiones, sino que también los grupos de teatro que llegaban ahí a actuar. Entonces a lo mejor eso fue que influyó también en que ya adulto deseara yo participar en alguna cuestión relacionada con el teatro, ¿no? Pero su abuelo, aparte de hacerlo, ¿lo dirigía, actuaba? No, todavía no, todavía nada más era como actor.
Actor. Ujú. Yo como actor, todavía no me picaba el bicho de No, perdón, su abuelo. no, mi abuelo era un empresario Ok, que sí, tenía como una empresario. sala de Ujú, teatro que ok. no era teatro puro, sino que era También fundamentalmente cine. cine. Y de vez en cuando venían compañías de teatro que actuaban allí. Pero él no tenía, digamos, No iba al ninguna vena escenario. artística que él participara, ni mucho menos. Más bien la familia se ocupaba de la parte empresarial. Uno de mis tíos se encargaba de la proyección de las películas y había una pastelería al lado que era atendida por mis tías. O sea, era una empresa familiar grande. Perdón, ¿su abuelo es quien migra de Italia a Chile? Mi abuelo llegó de Italia a Chile como inmigrante el año 1890 más o menos con mi abuela. Eran los dos muy jóvenes, ¿ah? Se habían casado en Italia y llegaron y formaron una familia de aproximadamente 7 hijos, ¿ah? Todos mis tíos y mi padre entre ellos, ¿no? Que era uno de los últimos, digamos, de los menores. Y se instalaron en el norte, en un pequeño puerto que se llama Taltal, y que en esa época era el puerto de salida del salitre, que era muy importante en esos años hasta que los alemanes inventaron el salitre sintético y el salitre bajó su cotización en el mercado mundial, ¿no? Entonces el pueblo ahora tiene, en esa época tenía 25.000 habitantes, ahora debe andar por 7.000, ya bajó mucho, Pequeñito, pero sí. en todo caso es un puerto muy lindo, muy bello, y ahí está el teatro reconstruido por la municipalidad. Como nosotros como familia no lo podíamos mantener porque todo el mundo tiene profesiones distintas, ¿ah? Y no había quien se hiciera cargo del inmueble, decidimos, bueno, se tomó la decisión de vendérselo a la municipalidad que lo convirtió en el centro cultural del pueblo. Y ahí está, maravilloso, lindo, recién pintadito y todo, que fue donde yo viví en el segundo piso, era la casa habitación y ahí viví yo cuando era niño y parte también de mi adolescencia, ¿no? ¿Cuál es la primera obra con la que usted se enamora, ya sea en el teatro o cuando ya está en Santiago, que usted dice, qué Cuando yo lindo estaba en que es el Santiago, teatro? antes de eso te voy a contar de que llegó un día en que fui a una audición y me la gané para trabajar en una comedia musical famosísima en Chile que se llama todavía, porque todavía se da, La Pérgola de las Flores. Y resulta que ahí ha sido un rol pequeñito, me gané la audición y paralelo a eso seguía estudiando teatro y sociología, hasta que se retiró del elenco el galán. Y yo justo en esa época había hecho un examen excelente en la Academia de Teatro y el director vino y me llamó para reemplazar al protagonista. Entonces fue un salto, pero así como quien dice, increíble, ¿no? Porque de estar alumno en primer año a pasar a formar parte de un elenco con los Protagonista, mejores galán. actores que tenía el país era un salto increíble. Y ya de ahí, como digo yo, nunca más me bajé del escenario. Y llegó el momento en que tuve que decidir o era sociólogo o era actor. Y lógicamente ganó la actuación. Entonces ya de ahí empecé a trabajar con el teatro de ensayo, terminé mi carrera, por supuesto, me gradué como actor profesional, que era el título que nos daban, y ya, ahí lo demás es currículum, ¿no? Trabajé con muchos grupos de teatro en Chile hasta que vino el golpe de Estado en Chile. Ah, bueno, pero el año 62 llegó la televisión. Y ahí la televisión echó mano a los actores de teatro, porque no había ningún antecedente de nada. Entonces pasó, la televisión se crea en Chile a nivel universitario, pero eran canales profesionales, ¿no? El Canal 7 y el Canal 13 de la Universidad Católica y de la Universidad de Chile. Y resulta que ellos termina el Campeonato Mundial de Fútbol del año 62, se quedan con todos los equipos, con estudios, con técnicos, con todo. Bueno, ¿Y ¿y ahora ahora qué qué hacemos? hacemos? Entonces, felizmente, alguien tuvo la idea de hacer programación nacional. Prácticamente en esa época había muy pocas series importadas, además que no había plata para comprarlas. Tampoco había una ley que permitiera colocar avisos, lo que ahora se conoce como los famosos spots y los comerciales y todo ese asunto. En esa época no había legislación de nada. Así es que empezamos a hacer teleteatros históricos, cuentos para niños, cuentos de la literatura mundial, obras maravillosas de teatro adaptadas a la televisión. Recibimos la ayuda de un profesional que venía de Brasil, de una televisión mucho más desarrollada en ese momento que la chilena, y realmente fue un impulso increíble, hasta que empezamos con las telenovelas.
Yo tuve la dicha de haber hecho la primera telenovela que se hizo en Chile, ya cumplió 50 años, hubo un gran alboroto en Chile por los 50 años, me entrevistaron y todo porque soy el protagonista además de eso. Y después de esa novela vinieron 14 más, de las ¿Cómo cuales se llamaba esa novela? Los días jóvenes. Los días. Los días jóvenes, de los jóvenes ya queda solo el título nada más, porque ya como te digo, la telenovela desde el momento que se estrenó cumplió ya 50 años. Y fue todo un suceso, un acontecimiento increíble, todo el mundo volvió como loco, porque claro, primera vez que veían actores chilenos en una novela, solamente habían visto novelas mexicanas o novelas peruanas que tenían un gran desarrollo en esos años. Te hablo de Simplemente María, de Natacha, en fin, de todas esas que fueron la prehistoria de las telenovelas. Y de ahí para adelante se soltó en Chile el asunto de las novelas, ¿no? Entonces, como te decía, hice 14 hasta el año 73, que es el año que yo salgo de Chile. Ahí me quedaron varias dudas. La primera es, la televisión se une a las compañías privadas de teatro. No. ¿Cómo se hizo ese? No, sencillamente, normalmente en todos los países hay gente que se dedica a actuar en televisión, gente que se dedica a actuar en teatro y gente que se dedica a actuar en cine. Eso no quiere decir que no se entremezclen de repente, ¿no? Pero en Chile, no, en Chile sucedió que los actores trabajábamos donde nos daba la gana. Pero fue un productor que llamó y dijo, usted, claro, usted, un productor usted. que sencillamente Ok. me vio arriba del escenario y dijo, ¿no te gustaría protagonizar una novela? Sí, claro, como que Listo. no. Y entonces dejé, ¿qué pasaba? Que yo hacía una telenovela al año, e inmediatamente seguía con la otra y hacía una obra de teatro por año, por aquello de no, Qué bien, sí. que no me mantenerse. oxidara un poquito, ¿no? Entonces, esa era un poco la mecánica. Pero no, eran entes absolutamente independientes, ¿no? Además que uno se contrataba, no era que perteneciera uno así. Exactamente. También le preguntaba por la primera obra que usted vio, que ella ha dicho, qué lindo que es el teatro. Esa misma, La Pérgola de las Flores, sin que usted- pensar que ajá. después iba a debutar primero como un ¿cómo se protagonista. llama? Un figurante por ahí, haciendo como 2 o 3 papelitos pequeños y después iba a ser el protagonista, ¿no? Entonces, y ese protagonista, aparte de que me impulsó, porque estaba rodeado de actores de primerísima categoría en Chile y recorrimos todo el país con esa obra. Estuvimos prácticamente 3 años con esa obra en cartelera, con leves interrupciones en donde hacíamos otras cosas. Viajamos a Buenos Aires, yo tuve la suerte de estar 3 meses en Buenos Aires en aquella época con 20 añitos más o menos, por ahí, 19, 20 añitos, en una época maravillosa. Actuamos en la Sala San Martín, que es una de las más importantes, todavía existe, está en la calle Corrientes, y realmente para mí fue una experiencia invaluable, maravillosa, y haber trabajado, como te digo, con los mejores actores que había en Chile. ¿Quiénes en ese estaban? momento. ¿Quiénes estaban en esa obra? ¿Cómo? ¿Quiénes eran los otros actores? Bueno, es que Carmen Barros, Justo Ugarte, Mario Montilles, Anita González, bueno, si revisas la historia del teatro chileno, todos ellos fueron protagonistas de la construcción, digamos, de una tradición teatral muy sólida que hay en Chile. Entonces, para mí, como te digo, la experiencia más grande, porque uno sale de la escuela con muchas armas, pero si no usas esas armas, y si con quienes estás usando esas armas son mediocres, no da lo mismo. No. Sin embargo, cuando estás rodeado de actores, uno está mirando aquí, mirando allá las técnicas que usa este, cómo maneja la voz el otro, cómo maneja el cuerpo el de más allá. Entonces es muy importante cómo se estudia un rol, cómo se crea un personaje. Todo eso que uno hace en la escuela, si no lo llevas a la práctica, sencillamente no sirve de nada. Por eso yo siempre he pensado, porque yo he dado clases de actuación y de dirección aquí en la Universidad de Costa Rica, siempre he pensado que el trabajo del actor es fundamentalmente práctico. Ya va a tener tiempo después de interesarse por leer sobre la comedia francesa, sobre el teatro no, en fin, por todo eso que es absolutamente, en ese momento, secundario. La formación del actor es eminentemente práctica. Horas de actuación, horas de esgrima, horas de acrobacia, horas de gimnasia, eso es, y voz sobre todo.
clases de voz para manejar un aparato respiratorio que te acompañe toda la vida sin quedarte afónico después de cada función. Entonces, yo tuve la suerte de estar en una escuela que tenía esos predicamentos, práctica 100%. Cosa que cuando yo di clases en la Universidad de Costa Rica, los chicos estaban lamentablemente atiborrados de clases teóricas. Y la teoría no sirve para nada. Sí sirve, pero hay tiempo después, cuando ya te subiste a un escenario, cuando ya eres un profesional del teatro, de poder interesarte en leer. No soy enemigo de la teoría, pero sí hay que leerla un poquito por encima. Hay que subirse al escenario, hay que pisar el escenario, hay que manejar tu cuerpo antes que tu cuerpo te maneje a ti. Entonces uno ve de repente actores que no manejan su cuerpo, que son una bola de tensiones arriba del escenario. No, para eso está la escuela. Para que uno aprenda a manejar su cuerpo y aprenda a manejar su aparato vocal, que te tiene que acompañar toda la vida. Toda. No puede ser que un día sí y el otro día tampoco. No. Eso sí que no. Entonces cuando la gente me dice que es muy técnico, maravilloso que sea técnico. La técnica se hizo para eso. Llegamos, si no me equivoco, al golpe de Estado. Ajá, sí, yo me encontraba fuera de Chile cuando estuvo el golpe de Chile. Había viajado a Cuba yo por aproximadamente 25 días, invitado al primer congreso pues yo era dirigente sindical también. En ese momento había una gran efervescencia en Chile, era la época de la Unidad Popular, el triunfo de Salvador Allende. Yo, por supuesto, era uno de los partidarios de Salvador Allende porque creía y sigo creyendo en el proyecto político de esa época. Y el golpe de Estado me sorprende en Cuba, felizmente. A partir de ese momento no me queda otra que integrarme a la vida cubana porque la situación en Chile no daba para regresar, sobre todo desde Cuba, ¿no? Que era pecado mortal cualquier relación que uno tuviera con el gobierno cubano por la Revolución Cubana. Entonces se llegó a extremos tan ridículos que los militares quemaron libros de cubismo porque decían que tenía que ver con Cuba. Bueno, la ignorancia era supina en ese momento, ¿no? Entonces, claro, fue una época muy difícil para el país, terriblemente difícil. Hubo una gran diáspora de gente, hubo exilio, hubo tortura, hubo desaparecimientos, hubo de todo. Y claro, no era el momento para que yo regresara, entonces me fui quedando en Cuba, me contrató el Ministerio de Cultura, y fui designado en un grupo de teatro que se llamaba Bertolt Brecht en aquella época, ya no existe, y era el teatro de los grandes eventos cubanos. Entonces yo tuve la suerte de trabajar, era la época en que Cuba estaba en las relaciones con la Unión Soviética y con la República Democrática Alemana en su nivel más alto. Entonces, no solo había intercambio económico, sino que había un gran, felizmente, intercambio cultural. Entonces yo tuve la suerte de estar en este grupo, ser dirigido, por ejemplo, por el director del Teatro de Arte de Moscú, por el director del Teatro de Arte de Kiev, estudiar dramaturgia con Ulf Kain, que era el superintendente del Teatro Bertolt Brecht de Alemania. Entonces, o sea, aproveché esos 5 años que yo estuve en Cuba, no solo para hacer muchas obras, hice 15 obras con este grupo como actor, dirigí 3 también, y me perfeccioné como director teatral y como análisis de textos, que para mi juicio era complementario de la labor del director. Un director que no sepa analizar un texto, mejor que se quede en su casa sentado, ¿no? Ahí ya empezó más con la teoría. Sí, con lo que usted decía, ya en Cuba ya empezó más con la teoría, ya después de tener un recorrido bastante grande en Chile. Exacto. Entonces, es muy agradable cuando uno tiene muchos conocimientos teóricos poder aplicarlos en la práctica. Y funciona perfectamente. Es lo que yo hago. Yo por lo general me demoro bastante en analizar los textos para que el actor que se va a subir al escenario sepa qué es lo que va a ir a hacer allá arriba. Si no sabe qué va a ir a hacer, ¿a qué se va a subir? Y todo eso está en el texto dramático, que es el elemento significativo más importante que soporta el actor arriba del escenario. Después de hacer estas 15 obras en Cuba y haber pasado 5 años allá, trabajando muy duro, fue que decidí regresar a Chile. ¿Cuántos años tenía ya cuando regresó a Chile? En esa época yo andaba por 30 años más o menos, por ahí. No me ha hablado de parejas ni nada, eso me llama mucho la atención. No, pareja no, sí, yo tenía una pareja en Chile, que tuve un hijo con esa pareja que ahora vive en Chile, el hijo mío, acabo de verlo, porque estuve en Chile hace casi un mes atrás más o menos. Ahí estuve con él, Camilo el mayor, que anda por 47 años más o menos ahora.
Y ¿Qué se dedica a él? lo que pasa es que el golpe de Estado desencadenó una serie de cosas o sea, fue un acontecimiento tan brutal, tan violento, ¿m? Hizo que la gente ya fuera que saliera del país, que se rompieran los matrimonios, que la gente se alejara, y yo no fui la excepción. Hasta ahí llegó digamos, no estaba casado con ella, pero sí tenía una compañera que ya falleció, y nada, eso también se acabó. Y o sea, quedé solo, digamos, con el hijo que estaba en Chile, con esta primera esposa, digamos, y se me ocurre hacer una escala en Costa Rica, influenciado por un chico costarricense que estaba en el grupo de teatro en Cuba, cuya madre trabajaba acá en el Teatro Arlequín, era la señora encargada de la sala. Esa señora es la abuela de Alejandra Portillo, la actriz que trabaja en la pensión y que ha hecho bastantes cosas de teatro muy interesantes. Entonces Paco Espinosa, me acuerdo, se llama, todavía está en Cuba viviendo, me dice, ¿por qué no pasas por Costa Rica? Y ya me cuenta quiénes estaban, ¿por qué tendría yo que pasar por Costa Rica? Antes de eso había hecho un par de giras por todo Canadá, haciendo un espectáculo que monté yo, que dirigí, dedicado al exilio chileno, que era muy abundante en Canadá, habían como 70,000 chilenos viviendo. Con artistas cubanos. No, con artistas chilenos que vivían también en Cuba, porque Cuba recibió a muchos chilenos que llegaron. Sí, gente relacionada con el espectáculo, tampoco eran muchos, éramos 3, nada más. Y un espectáculo apoyado con muchas diapositivas, porque era una época en que todavía no se soltaba este apoyo audiovisual que ahora tienen las obras de teatro, en que puedes proyectar sobre el telón lo que se te ocurra, ¿no? Los famosos mapping, en esa época eran con diapositivas proyectadas y fijas. Pero bueno, lo pudimos hacer porque Canadá ya manejaba una técnica bastante avanzada en relación al resto de Latinoamérica, ¿no? Y recorrimos, como te digo, todo Canadá. Y después de esa gira fue que yo salgo de Cuba con la intención de volver a Chile y hago esta escala en Costa Rica. Y aquí en Costa Rica me entero de que no tenía permitida la entrada a Chile. La Junta Militar me había como quien dice, vetado. Por razones obvias, porque yo sencillamente participé en varias actividades en contra de la Junta Militar. En un programa de radio que se hacía en Cuba y que se pasaba por onda corta al interior de Chile por Radio Moscú, desde allá, pero lo grabábamos en La Habana. Entonces estaba dedicado a la gente adulta, a las mujeres y a los jóvenes. Yo tenía a mi cargo la sección con los jóvenes. Y claro, con todas esas actividades, además de participar en foros internacionales, de escribir cosas en contra de la Junta, me costaron todo el tiempo que estuvo la Junta en el poder, no poder entrar a Chile. Pero bueno, eso es parte de la vida, ¿no? O sea, las dificultades son parte del desarrollo de uno. Lo tenemos acá por eso. Y no me arrepiento, no, pero también estoy acá por una razón muy concreta, por mi esposa, porque ya la conocí O sea, cuando llegué acá yo venía por 15, 20 días, no más tiempo. Venía a conocer nada más. No, a saludar a todos estos amigos míos que eran prácticamente hermanos de toda la vida, compañeros de teatro, algunos muy queridos como Marcelo Gaete, Sarita Tica, que eran como mis hermanos, Alonso Venegas, en fin, Carmen Bunster. Aquí había muchos actores chilenos. Curiosamente llegaron todos aquí a Costa Rica. Y felizmente para el teatro costarricense, Bélgica Castro, Alejandro Sieveking aportaron mucho con el Teatro del Ángel y desarrollaron muchas cosas acá en el país y crearon actores muy buenos como Gustavo Rojas, como Ana Istarú, como María Torres. Todos esos se formaron en el Teatro del Ángel. Entonces, fue un aporte muy significativo y ha quedado en la historia del teatro en Costa Rica como un aporte fundamental. Y cuando yo llegué acá justamente me encontré que había un gran desarrollo del teatro. Estaba la Compañía Nacional de Teatro en su esplendor, estaba el Teatro del Ángel, estaba el Teatro Universitario, estaba el Teatro Carpa que dirigía Alfredo Catania, en fin, una actividad maravillosa para un país tan pequeño, ¿no? Y un Ministerio de Cultura muy sensible al teatro.
Era la época de un Guido Sáenz activo, de don Samuel Robinsky, de Daniel Gallegos, en fin, de todos los grandes, de don Alberto Cañas, que fue una especie de ángel guardián que tuve yo acá, porque don Beto me llevó a la universidad a dar clases, ¿ah? Y ahí di clases, como te digo, durante 3 o 4 años de dirección y actuación. Todavía andan por ahí mis alumnos de primer año, incluyendo a la ministra de Cultura, Silvia Durán, Iride Martínez, Cintia Charpentier, en fin, Juan Carlos Calderón, que ahora es el director de la Escuela de Teatro, de Estudios Generales, y director del Teatro Universitario también. Entonces me satisface mucho que estén todavía trabajando y haciéndolo muy bien. Y ahí me invitan a presenciar unos ensayos de la Compañía Nacional de Teatro que estaban montando Fuente Ovejuna, dirigida por Atahualpa del Chopo, un gran director uruguayo ya fallecido. Y estamos hablando ya del año 1979. Y ahí conozco a Arabella. Y ya inicio una relación con ella. ¿Arabella estaba actuando? ¿Ah? ¿Arabella estaba actuando? Sí, estaba actuando, era parte del elenco de Fuente Ovejuna. Y de casualidad, en un ensayo, el director me dice, ¿y usted quién es? Yo le digo, yo soy fulano de tal. ¿Y qué hace? Soy actor. Venga aquí al escenario. Y fui al escenario, hice una improvisación, me acuerdo, con Eugenio Fuscaldo. Y nada, me dieron el protagonista, que era el comendador, ¿no? Uno de los protagonistas de la obra, que era el comendador. Y ya me fui quedando hasta que me enteré que no podía entrar a Chile. Entonces dije yo, bueno, este es un buen país para quedarme acá. Entre mucha gente me ha preguntado que qué prefiero yo, si el teatro o la televisión, porque yo he tenido una formación muy, muy sólida en televisión y yo diría que si saco cuentas, he estado más tiempo frente a las cámaras que en un escenario, a pesar de que ya tengo aproximadamente 100 obras de teatro sobre el lomo, ¿no? Entonces, siempre la televisión para mí tuvo un atractivo muy especial, sobre todo por la masividad que tiene. El teatro en una función te ven, cuando mucho, dependiendo de la sala, 200, 300 personas con buena suerte. O si es en el Melico, 800. En una función. En una transmisión de televisión te ve el país entero. Entonces esa masividad siempre me resultó muy atractiva. Y el medio en sí, ¿no? El medio en sí me gustó el estudio, me gustaron las luces, me gustaron las cámaras, me gustó todo. Y claro, aquí estaba yo dedicado a hacer teatro y a dar clases en la universidad hasta que un chileno que vivía aquí, que conocía de mi carrera en Chile, me llama para que yo vaya a conducir un programa que él producía, porque él tenía una agencia de publicidad, se llama Mario Cartes, ahora está viviendo en Chile, y me dice, te necesito como conductor de Fabuloso Sábado. Y yo te voy a ser franco, y les voy a ser franco a todos, nunca había sido animador de televisión. O sea, había presentado cosas, pero nunca profesionalmente, ¿no? En Chile teníamos el ejemplo de Mario Kreuzberger, don Francisco, que es un amigo mío y conocido de toda la vida, porque empezamos juntos en el mismo canal. Yo con las novelas y él con Sábado Feliz, Gigante y Sábado Feliz. Y ya, y me integré. Y me empezó a ir bien. Eso fue el 79, el año 81 el año 82, perdón, tuve un programa en el antiguo Canal 11 que quedaba ahí por ahí a la vuelta de Acueductos y Alcantarillado. Después se quemó ese estudio, en fin. Y tuve un programa que se llamaba 51100, que era un programita de concursos. Y ya el año 83 me llaman es decir, el mismo Fabuloso Sábado lo hicimos en Canal 7 con Adriana Vargas y Rodrigo Sánchez. Y el año 85 es que empiezo con Fantástico en Canal 7. Me llaman primero como conductor y posteriormente me convierto, al mes de estar el programa al aire, renuncia el productor que había y yo asumo el rol de productor de Fantástico. Y Fantástico fue como un cohete a la luna porque subió el rating de una manera increíble y se transformó en el programa número 1 del país, el día domingo.
con 5 horas de espectáculos, de concursos, sí, era una mezcla bien curiosa de entretenimiento, pero a la vez culturalmente necesario en ese momento. Había chiquitos que deletreaban, había preguntas de historia, había preguntas de geografía, en fin, de todo. ¿Ah? Y eso combinado con la gran efervescencia de los grupos nacionales, porque en los años 80, del 85 al 95, fue la gran década de los artistas nacionales. Yo me acuerdo había una gran cantidad de orquestas, ¿ah? Que prácticamente yo tenía que hacer maromas para contener a toda esa gente que viniera al programa el día domingo, ¿no? Por lo general se presentaban siempre 2 o 3 artistas nacionales por domingo. Y fue el favorito de la familia costarricense, con unos ratings que yo dudo que se hayan repetido de nuevo de una manera tan continuada, ¿no? Durante los 10 años que duró el programa. Entonces, era una época realmente muy trabajada desde el punto de vista personal, porque no contábamos con internet, no existía aquí el concepto de los equipos de producción como ahora, en que uno va a un programilla de media hora y se encuentra con 5 periodistas, con camarógrafos, con toda la infraestructura para poder producir un programa de media hora. Sí, era más a mano. Yo lo único que tenía era una secretaria, entonces tenía que batírmelas como gato de espalda, hacer las preguntas, vender el programa muchas veces, acompañar a Rodrigo Sánchez a venderlo, diseñar escenografías, hacer el guión del programa, ir a conversar con los, ¿cómo se llama? Los que nos daban en canje los regalos y todo eso. O sea, era un trabajo. Yo salía de aquí a las 8 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche, sí, todos los días. Sin contar que entre medio también en el canal no solo hacía eso, sino que a veces representaba a la gerencia del canal en actividades, porque era funcionario de confianza. Tenía que a veces producir Señorita Costa Rica, producir los festejos populares, que lo hice durante años, no solo producirlo, sino que conducirlo además, que el tope de Palmares, que el zapote, que el carnaval, todo. Entonces, si bien es cierto, fue una época enriquecedora, pero también fue bastante agotadora y sacrificada un poco para la familia, ¿no? Yo siempre cuento que mi hija Valeria, por ejemplo, durante 10 años, desde que ella tenía 5 añitos hasta que cumplió los 15 años, nunca tuvo un domingo con su papá. O sea, lo veía por tele al papá, pero ese domingo en que la gente sale, en que va para allá, viene para acá, van al cine, no se podía. No se podía porque yo llegaba al canal el domingo a las 10 de la mañana y salía de ahí a veces a las 6, 7 de la tarde y a veces me iba a hacer teatro. Porque no paré de la actividad de seguir haciendo teatro también. En esa época fue la época en que me gané, 5 premios nacionales como mejor actor. En una época maravillosa, además, con la Compañía Nacional de Teatro, con el Teatro del Ángel, y el Teatro Universitario, que fueron los grupos en que fundamentalmente actué, ¿no? Ahora que mencionó a Valeria, su hijo chileno no se dedica a nada del arte. No, mi hijo chileno dibuja muy bien, pero se dedica a otras cosas, trabaja en otro tipo de cosas. El menor de acá sí, Leonardo Chico, el que tenemos con Arabella, que ya no es tan chico, porque tiene 28 años, o 29, perdón. Está pequeño. Es violinista. Violinista, ha tocado con la Sinfónica Nacional, con la Sinfónica de la Universidad de Costa Rica, con la Sinfónica de Heredia, y ahí va, con la Sinfónica que acaba de armar Editus ahora, y ese sí salió con esa vena artística, por el lado de la música. Y la madre también, ¿no? Que no solo es actriz y muy buena, sino que además escritora con premio nacional por sus obras. Entonces aquí como que se respira un ambiente. Si te das cuenta, esta casa tiene biblioteca, algo que ya ha desaparecido de la mayoría de las casas en este país, ¿no? Sí. Quisiera ahorita hablar de sus favoritos. ¿De qué, perdón? De sus favoritos. Ah, sí. Yo te voy a mencionar a varias que me ha gustado. Yo creo que por la intensidad de los roles que me ha tocado desarrollar, ¿no? Está Aquel le teme a Virginia Woolf, dirigida por Jaime Hernández en el Teatro Arlequina ya por los 80. La visita de la vieja dama, dirigida por Daniel Gallegos. Perdón, ¿cuál era su papel en esa obra? El protagonista, el profesor universitario. Éramos 4 protagonistas, me acuerdo, Anabel de Garrido,
que hacía mi esposa, Lenín Vargas y Lilian Quesada, y dirigida Jaime Hernández. Tuvimos un éxito increíble, no solo de crítica, ahí tengo un premio nacional de teatro, yo como mejor actor. El Tío Vania, la Compañía Nacional de Teatro dirigida por Jaime Hernández, que también fue otro premio nacional de teatro. Pedro y el Capitán, una obra con 2 actores, con Alonso Venegas, que recorrimos no solo el país, sino que todo Canadá. Mi segundo viaje a Canadá fue justamente con Pedro y el Capitán de Mario Benedetti, en la época que las dictaduras pululaban por toda América Latina y la tortura era el pan nuestro de cada día, lamentablemente, y esta era la historia de un militar con un prisionero al cual estaba torturando. Yo hacía el prisionero y Alonso hacía el militar. A grandes rasgos eso, pero si me preguntas cuál es mi obra favorita, siempre es la última que hice. Porque nosotros somos muy enamoradizos, no solo de las mujeres, sino que también de los trabajos que hacemos. Entonces uno se va renovando, se va reenamorando, y a ti te va a pasar como actriz que cuando encuentras un texto, ¡pucha, qué maravilla este personaje! Y uno se entrega como si fuera la primera vez. Y esa es la maravilla que tiene el teatro. Y en cuanto a dirección, tengo un premio en Cuba por una dirección de una obra pequeñita de Jorge Díaz, una obra muy política que se llama El día que murió de muerte natural mi amigo Gumersindo, que es una obra corta en un acto con el cual participaba en un festival yo de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, con la cual, o sea, el ejército, con la cual yo hacíamos trabajo voluntario en esa época cuando estaba yo trabajando allá para formar grupos de teatro en las unidades militares. Y la obra que yo dirigí ganó el premio a la mejor dirección y a la mejor obra en esa oportunidad. Aquí, por ejemplo, todas me han encantado porque todas han tenido una particularidad. Por ejemplo, yo dirigí La Noche de la Iguana de Tennessee Williams para estudiantes y fue una experiencia maravillosa en el auditorio. Eso me valió después dirigir Los árboles mueren de pie, una obra que duró 7 temporadas, 7 años. Y le abrió la puerta al teatro a miles de estudiantes que llegaron a verla desde todos los rincones del país. Yo todavía hay gente que me encuentra en la calle que me dice la primera obra que yo vi que me fascinó fue Los árboles mueren de pie. Yo no tengo recuerdos, no sé, pero tal vez es porque no he investigado lo suficiente, de obras que duren tantos años en el país. Sí, claro. 7 temporadas hicimos en el Auditorio Nacional y cambié el elenco varias veces. Yo debuté con Gladys Catania en el rol de la abuela, yo hacía el abuelo, Arabella Salaverry, es decir, Arnoldo Ramos y María Chávez. Después se integró Fedra Rodríguez, después vino Eugenia Chaverri a ser la abuela, Douglas Cubero, en fin, pasaron muchos actores. Y así por el estilo. Es decir, después dirigí en la Compañía Nacional de Teatro el concierto de San Ovidio de Güero Vallejos, con un gran elenco. Y cosas curiosas, en todas las obras que he dirigido, alguien se gana un premio nacional de teatro. Eso dice algo. Después dirigí El Avaro, con Stoyan Mladic haciendo El Avaro. Él ganó el premio al mejor actor ese año. Porque mi especialidad, y lo voy a decir sin falsa modestia, es la dirección de actores. Me encanta dirigir actores, sé cómo hacerlo y la prueba está que nunca me he equivocado cuando he dirigido un actor. Ahora, por ejemplo, tengo el estreno de Crimen y Castigo con Arturo Campos, que es un muchacho muy talentoso y con el cual he trabajado en varias obras. Hicimos juntos El cartero de Neruda, por ejemplo, de Antonio Skármeta. Lo dirigí en el crédito de un autor español que no recuerdo en este momento, y también trabajé con él no solo en varias temporadas en Las heridas del viento, que somos solamente los 2 personajes, y realmente, respondiendo a tu pregunta, decir Crimen y Castigo es una de mis favoritas, porque Arturo llegó a decirme un día, hace como el año pasado, llegó y me dijo, Leo, quiero que usted me dirija Crimen y Castigo. Pero le digo yo, Crimen y Castigo. Yo conocía la novela de Dostoyevsky que tiene 1754 páginas, más o menos, ¿eh? Y tiene una infinidad de personajes. Yo me gané un, ¿cómo se llama? Un pro arte con mi propuesta, pero sí, quiero hacerlo. Bueno, déjame el texto para... No, me dice que no hay texto, tenemos que hacerlo.
Y fue una experiencia maravillosa a partir de cero, basado por supuesto en la novela. Pero la propuesta era, cuando el protagonista, que se llama Raskolnikov, comete el crimen, lo vamos a tomar desde el momento en que él llega a su casa. No toda la historia completa, sino que él tiene, cuando llega a su casa y se enfrenta, como se han enfrentado todos los delincuentes toda la vida, al peor de los jueces, que está aquí, que es la conciencia. Porque cuando uno se enfrenta en un juzgado, siempre hay un juez allá con peluca o con, qué sé yo, con una toga o con traje entero. Pero no, el juez que tiene este personaje es su conciencia, entonces él empieza estas contradicciones que se le presentan, en que por un lado justifica su crimen, después se arrepiente de lo que hizo, entonces es una lucha constante. Entonces nos dimos a la tarea primero de crear este texto, lo cual fue una experiencia muy enriquecedora, y posteriormente hacer el análisis dramatúrgico de este texto para crear las metáforas que ayuden al actor a entender lo que está pasando arriba del escenario. Porque, repito, el teatro no es solamente el texto. Hay mucha gente que cree que dirigir una obra es que el actor se aprende el texto y muévete para allá y muévete para acá y siéntate ahí y ahora mira para arriba y mira para abajo. No. Es todo un contexto de elementos sígnicos, que el público tiene que reconocer como tales, y está desde la utilería, de la iluminación, la escenografía, el texto es importante, por supuesto, el vestuario, todo, hay 13 elementos que un teórico del teatro polaco, Tadeusz Kołsan, pudo seleccionar y decir, estos son los elementos significativos que influyen en una puesta en escena en el teatro. Y es un magnífico análisis que él hace y que sirve de mucho a los que nos dedicamos a dirigir esto, o si el día de mañana queremos escribir también una crítica sobre un determinado espectáculo, tenemos que tomar en cuenta todos estos elementos y cómo están conjuntados por parte de la dirección. Entonces me parece que yo aprovecho para invitar a ver Crimen y Castigo, que ha tenido excelentes comentarios de gente que me merece mucho respeto. Todavía no tenemos la opinión de críticos así especializados, pero sí de periodistas y de público que la vio. El año pasado la hicimos en el Espacio Alhambra, que es un espacio muy sugestivo, muy sugerente, allí a la vueltecita de lo que era la esquina de Monumental. ¿Significativo el nombre para usted? Por lo menos el nombre significativo para usted. Crimen y Castigo. ¿Y Alhambra? Sí, por supuesto, el Espacio Alhambra me remitió a mí de 5 años corriendo por todos los pasillos del teatro y asombrado viendo la gran pantalla donde se desarrollaban todas las películas. Eso es fundamental. Además, el teatro tiene una particularidad. Tú me preguntas por los favoritos, y claro, cuando uno revisa hacia atrás toda la trayectoria, la historia, todo es valioso, todo forma parte de esta estructura, de esta estructura humana y que inolvidable. Mucha gente me dice, si pudiera usted echar para atrás el cassette de su vida y borrar un espacio, yo diría que no. Borraría la parte terrible de las torturas a muchos compañeros, quizás, parte muy dolorosa porque eso es negar la esencia del ser humano, pero en general, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a las cosas que he hecho, para nada, déjenlo ahí está intacto, fue enriquecedor y nos permite porque el teatro tiene esa otra maravilla. Si bien es cierto, los papeles para gente mayor empiezan a disminuir, pero no tanto tampoco. Uno puede seguir haciendo teatro desde hasta que se muere, ¿no? Siempre y cuando estés con todas tus facultades más o menos intactas, o por lo menos funcionando. Y yo creo que eso depende mucho de uno también y de la actitud que uno tenga con respecto a la vida y con respecto a las cosas que le pasan. Por ejemplo, yo cuando cumplí los 70 años, empecé con toda una serie de problemas de salud. Y yo siempre he dicho que esa es la factura de la trabajada que se tuve pegó. que pagar por esa trabajada que me pegué desde los que tengo uso de razón hasta los 70 años, sin parar. Y que nunca había tenido, aparte de un resfrío loco por ahí y otra cosita, nada más, cosa que le agradezco a la vida,
haberme dado una cierta estructura física más o menos saludable. Pero comenzaron los problemas con un problema en la columna, claro, la factura por haber trabajado de pie durante tantos años, ¿no? La columna se cansa, se agota, y todos los trabajos que yo he hecho han sido de pie. Menos mal que no fui dentista porque hubiera seguido de pie. Después de ese cáncer vino un aneurisma en una pierna, entonces fui superando cosas. Ahora, en esta historia también es importante la actitud positiva frente a las cosas que nos afectan, porque no solo hay que hablar del teatro, yo pienso que hay que hablar de la actitud que uno tiene ante la vida y sobre todo ante las dificultades. Yo, por ejemplo, cuando me diagnosticaron el cáncer, que es una enfermedad catastrófica, que todo el mundo la palabra ya alarma. Ya la palabra, ya todo el mundo se echa a llorar y hay gente que se muere en la consulta. Y yo dije, no, nadie se puede morir en la víspera, yo tengo que dar una batalla aquí, puesto que me enfermé, como he sido toda mi vida de luchar contra las dificultades, y sencillamente de ahí salí adelante. Salí adelante, el cáncer entró en remisión, pero hice un blog en Facebook en que me preocupé de ayudar a aquellas personas que reciben esta noticia terrible. Mire, usted tiene cáncer. Ya. Algunos, como decía yo, se mueren ahí mismo. No, ahí comienza una nueva etapa. Y de eso me preocupé durante mucho tiempo. Tengo 7, 8 capítulos de ese, se llama Mi Cáncer y Yo. Y salimos adelante y he ayudado a salir adelante a mucha gente, lo cual me da mucha satisfacción. Y ahí vamos, sorteando las dificultades, que por ahí, que un nódulo del corazón, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Pero bueno, si el cuerpo humano no es eterno, entonces, pero esto es lo que ayuda. Y yo, si alguien ve esta entrevista, que le ponga atención a eso. Todo es factible de salir adelante, de luchar, y con los pies bien en la tierra. Porque así como uno le da órdenes a las células de nuestro cuerpo, de lo que estamos hechos y estamos compuestos, las células obedecen. Si usted se deprime, bajan todas las defensas del organismo y usted queda propenso a tener cualquier tipo de mal. Sí. Y no es casualidad que todos los cánceres, la mayoría, comienzan a veces por una depresión. Entonces, ojo con eso, a luchar, porque no se permite. Esas hermosas palabras y todo lo que estamos hablando, ya yo creo que podemos ir finalizando, pero no me quiero ir sin hacerle una pregunta, porque las personas que ven estos videos pueden ser dentistas, doctores, abogados, pero mayoritariamente es gente que está cercana al arte y más a teatro. Ajá. Entonces, usted me hablaba primero de la práctica, me habló de codearse con gente que esté trabajando con lo que a uno le gusta y no sé, pienso en los estudiantes, un estudiante que esté buscando gente como usted. ¿Qué le gusta a usted trabajar o cómo le gusta a usted trabajar? Si le gusta alguna teoría, algún técnico, usted tiene un background, ¿sí? Más ruso y todo esto, ¿qué le llama la atención? Una vez un director me dijo a mí que para hacer teatro hay 20.000 maneras. Como hay 20.000 maneras de pelar papas, me dijo, me acuerdo, eso fue el ejemplo que me dijo, usted las puede pelar así, las puede pelar para allá, las puede pelar para el otro lado, no las puede pelar. La uña con un pelador. En el teatro pasa lo mismo, yo creo que uno tiene que ir haciendo su propia mochila de viaje, lo que uno cree que es el camino. Lógicamente hay grandes teóricos maravillosos que a uno le ayudan. Por ejemplo, Stanislavski, que es el padre, ¿no? El gran teórico, no solo teórico y práctico ruso, que no inventó nada. Él hizo un sistema, agarró técnicas de aquí, de allá y de más allá y armó un sistema para darle armas al actor a la hora de enfrentar un personaje. Tiene libros maravillosos, como Mi vida en el arte, que es toda su etapa de estudiante, y está la creación del personaje. Entonces, son armas que a uno no es para que las use al pie de la letra, sino que las vaya modificando, porque cada actor es un mundo aparte, como todos los seres humanos, que todos somos diferentes.
Nos parecemos, por supuesto, unos más flacos, otros más gordos, otros más altos, otros más chicos, en fin, de todo. Pero tenemos similitudes, pero también tenemos diferencias. Yo no puedo pedirte a ti, por ejemplo, como actriz, resultados en una obra si no te conozco a ti como persona. Y aún tengo que conocerte como persona para pedirte lo opuesto a lo que tú eres en la vida, llegado el momento. Porque este asunto de los personajes es utilizar este instrumento que tenemos y que nos dio la madre naturaleza maravilloso y que tenemos el deber además de mantenerlo afinado. ¿Qué significa tenerlo afinado? Es decir, un pianista, por muy bueno que sea, o un violinista, si su violín o su piano están desafinados, les va a ir muy mal. No van a poder dar un concierto decente, o bonito, o lindo, qué sé yo, o sublime. Pero si el piano está bien afinado y el violín está bien afinado, les va a ir muy bien arriba del escenario. ¿Cuál es el instrumento del actor? Esto. Entonces hay que mantener un estado físico más o menos. Tampoco se trata de ser... pero sí manejar su cuerpo. Una coordinación muscular que te va a acompañar durante toda la vida. Yo tuve acrobacia, yo tuve gimnasia todos los días, yo tuve esgrima, yo tuve expresión corporal, yo tuve ballet. Claro, no era para convertirme en Nijinsky, ni en, qué sé yo, ni en los grandes bailarines del mundo, ¿no? Era para que mi cuerpo me respondiera cuando yo le daba una orden y que mis movimientos tuvieran armonía, que tuviera yo una coordinación muscular. Todo eso es parte de la formación del actor. Y ese cuerpo... hay que cuidarlo. Y esta sensibilidad que tenemos aquí en la cabeza. Yo siempre les digo, cuando yo inicio un curso, señores, primero que nada les pregunto que por qué eligieron esta carrera. Que es una carrera un tanto ingrata a veces. Porque es muy duro cuando viene una crítica negativa, porque es a tu propio cuerpo, es a tu propio ego, es a tu propio ser. No es que, mira, te quedó mal escrita la copia, es que se me cayó la lapicera no estaba muy buena, entonces escribí mal. O no entendí lo que usted planteó, entonces por eso que mi redacción no fue tan buena. En fin, hay otras cosas aparte, pero en el teatro estamos nosotros, como digo yo, en pelota, frente al público, desnudos. Y a veces, cuando nos tocan escenas muy dramáticas, estamos desnudando sentimientos que a veces no quisiéramos que salieran a flote. Y sin embargo tenemos que ocuparlo. Porque yo, lo que te decía hace un rato, yo le digo a mis alumnos, señores, ustedes en este momento se jodieron. Porque la vida dejaron de ser espectadores de la vida. Porque por lo general uno es un espectador de la vida, uno dice, ay, qué linda la puesta del sol, vamos a la iglesia y decimos, ay, qué lindo cantaron el Ave María, ay, qué... Pero resulta que cuando uno estudia teatro, no hay que ir a escuchar solamente el Ave María, sino que hay que ver la cara de los deudos del muerto que están ahí velando o que lo están despidiendo. Porque el día de mañana nos va a tocar en una obra de teatro, en una película o lo que sea, recrear un señor al cual se le murió un hijo o la esposa. Y tampoco es que... o un criminal. Entonces hay que estar atento. ¿Cómo reacciona el criminal en la sala de juicio? Lo vemos en las películas, lo vemos en la televisión. Entonces tenemos que estar a aprender con H entre medio la vida, que significa captar esos momentos importantes. Si vamos a un funeral, no nos larguemos a llorar a moco tendido, que también es bueno, sino que observemos cómo reacciona la viuda, por qué este está tan serio, por qué este otro se ríe por allá por el rincón, cómo es la cosa. Porque esas son las vivencias que nos van a servir, no solo vivencias de comportamiento físico, sino que de comportamiento emocional. Porque mentira que nosotros como actores vamos a vivir todos los roles que vamos a desarrollar en la vida. A mí nunca me han torturado, pero yo tuve que ser un torturado en Pedro y el Capitán, y tuve que leer todos los informes de las Naciones Unidas, los informes de los organismos de derechos humanos en Chile, para saber cómo era esto. Y era realmente, fue una experiencia muy dolorosa
enterarme las cosas horribles y espantosas que les hicieron a muchos compatriotas, para poder componer yo un personaje y que no salga algo falso, sino que salga más o menos a como es en la realidad y pueda llegarle a un público que está ahí en la platea, ¿no? Eso es fundamentalmente. Y decirle a los muchachos que es una profesión compleja, difícil. En este momento, bueno, el teatro ha vivido siempre crisis, algunas más grandes, otras menos grandes. Lamentablemente acá, y digo lamentablemente porque me duele, ¿no?, que hay 3 escuelas de teatro en este momento. ¿Y cuántas salas están funcionando? Digo, con teatro que realmente valga la pena, lo que decía al comienzo, pasarse 3 o 4 años estudiando en una academia, en una universidad, ¿para ir a hacer qué? La Compañía Nacional de Teatro se ha convertido en una especie de casa de contratación que trabaja tarde, mal y nunca. Tampoco dejó de ser una alternativa de trabajo, yo lo digo sin ningún ambaje porque es cierto. Antes se montaban 3, 4 montajes grandes al año y había un público que iba a la compañía. En este momento, felizmente existe el teatro expresivo, donde ahí Steve Aronson defiende a capa y espada, por lo menos, grandes montajes. En este momento yo tendría que decir que el teatro expresivo ha suplido un poco lo que hacía la compañía hace muchos años, ¿no? Haciendo montajes de obras interesantes, de obras realmente que vale la pena ir a ver. Yo he trabajado con ellos y sé que hicimos Amadeus, yo hice a Salieri, y realmente puedo decirles que es una compañía profesional, con gente con muchas ganas de hacer las cosas bien, y es una bendición para el gremio, ¿no?, que por lo menos hay trabajo allí. Y aparte de eso, se acabó el Teatro del Ángel, concebido hace muchos años por Bélgica Castro y Alejandro Sivekin. Y el Ángel, ahora hay como 3 teatros que se llaman el Ángel, no sé para qué, pero ninguno le llega ni al talón al Ángel original y al tipo de obras que se hacían en el Teatro del Ángel. Ya los Catania desaparecieron prácticamente del espectro. Entonces, estamos realmente mal. Y más encima, golpeados por leyes injustas. Por ejemplo, yo soy pensionado y sin embargo, para poder trabajar en teatro tengo que pagar un seguro voluntario, que es una aberración, porque algún diputadillo de estos que lamentablemente abundan en la asamblea, se le ocurrió meter en un paquete, por ahí, sin que nadie lo supiera además, este asunto del seguro voluntario, en consecuencia que ese seguro voluntario le tiene que pagar el patrón. Si yo construyo acá, yo tengo que pagarle, tengo que asegurar a mis trabajadores por si les pasa algo. Entonces, para eludir eso, resulta que no soy, y tengo compañeros que pagan una brutalidad. Yo felizmente no pago tanto. Y diferentes seguros. El seguro voluntario, si trabaja para una empresa, ahí también le bajan el seguro y otros. Correcto. Entonces, ¿hasta cuándo nos golpean? Si resulta que si yo trabajo, hago una obra al año con la compañía, ¿cuánto se demora uno en un montaje? Digamos que son 2 meses de ensayo, o 1 mes y medio, y 1 mes y medio de función, son 3 meses. Pero si yo divido por 3 todo lo que me gané, resulta que al día gana más un jornalero de la construcción que un actor. La televisión no es ninguna fuente de trabajo para nadie, porque aquí no hay telenovelas, aquí no hay grandes cosas. Entonces, por eso, y hay un fallo muy grande que tenemos nosotros, y yo también me culpo de eso porque yo pertenezco al gremio. No tenemos una agrupación gremial. Esa palabra que mucha gente le asusta, un sindicato que defiende las conquistas de los trabajadores. Entonces todos los días nos van quitando cosas, nos van quitando fuentes de trabajo. Ahora me entero que la compañía va a rebajar sueldos. Algunas categorías, digamos. Ahora, otra cosa, yo soy actor emérito. Y resulta que por ser actor emérito gano mucha plata, gano mucho dinero, ¿no es cierto? Cuando trabajo, por supuesto. Pero entonces nadie me llama porque yo gano mucho dinero, entonces el presupuesto mejor no llamé a fulano. Entonces esos contrasentidos absurdos
Entonces todos los actores mayores de 50 años casi nadie los llama porque tienen títulos en el sentido de que son eméritos. ¿Y qué? Sí. Si no nos llaman, ¿qué saco yo con que haya una tabla que diga que yo voy a ganar 80 o 90 mil pesos por función? Entonces tenemos mucho que reglamentar. Yo les aconsejo a los jóvenes, armen una asociación, armen un gremio, armen un sindicato, armen lo que les dé la gana, pero un grupo. La unión hace la fuerza. Solos no van a conseguir absolutamente nada y se van a convertir en lo que la gente de arriba dice: ah, no, que fulano es muy conflictivo, no lo llames, te va a armar el lío aquí, va a revolver el gallinero. No lo llames. Pero cuando se tiene que enfrentar a un sindicato que agrupe a todos los actores, las cosas se consiguen. Así como los sindicatos obreros de este país consiguieron el aguinaldo, consiguieron una serie de cosas, de eso se trata. De eso se trata. Pero mientras no tengamos una organización que nos proteja, van a seguir estas injusticias como obligándonos a este seguro voluntario que es criminal. Y lo digo con todas sus letras. Porque conozco compañeros que con costos llegan a fin de mes y tienen que pagar todos los meses 40, 30, 50 mil pesos. ¿De dónde? A veces tienen que sacar de otros trabajos para pagar ese seguro voluntario. Yo, que pagué durante toda mi vida mis impuestos y mis contribuciones a la caja, tengo que seguir pagando a pesar de que soy pensionado y que pago, ojo, cuando trabajo. Si trabajo ahora, como lo hice después de estar pensionado, como contratado por Canal 6 o el mismo Canal 7, un aporte solidario, y con gusto lo hago, pero un aporte solidario, no un seguro obligatorio. ¿Por qué? Si yo soy un pensionado y tengo derecho a todos los servicios médicos de este país, que es lo más importante para un pensionado, sobre todo ya de edad avanzada, ¿no? Entonces yo el consejo es ese: organícense, inventen algo, una asociación para que no se asuste nadie, porque la palabra sindicato les da urticaria a mucha gente, sobre todo a los de arriba. Entonces yo pienso que es fundamental. Incluso los sindicatos pueden llegar a tener grupos teatrales, poder moverse, poder conseguir subvenciones, acercarse a la empresa privada para pedir ayuda, en fin, muchas cosas. Pero si no hay organización, olvídense. Sí. Llega fulano y usted, ¿a nombre de quién viene? No, mire, yo represento un grupito, somos 3. No. Sí, sí, claro. Sí, pero cuando llega el presidente de un sindicato, una cosa, mire señor, una reunión con la unión de cámara, yo qué sé con quién. Tenemos un plan cultural para que ustedes, y le vamos a poner los banners y le vamos a poner el nombre de su empresa y todo eso se puede conseguir, pero con organización. Sí, que hay que dejar de lado de pensar sacar beneficio para uno, sino para todos unidos. Para todo el grupo. Fíjate que en este momento no existe ni siquiera un mausoleo donde enterrar a los compañeros. Hay países mucho más organizados que este, por supuesto, como México, y en Chile en este momento lo están haciendo, hogares para los actores mayores, que ya no pueden seguir trabajando, y los reciben, una especie de hogares de acogida para aquellos actores mayores que ya no pueden seguir trabajando y que lo dieron todo arriba del escenario. Entonces, todo ese tipo de cosas están pendientes, y son pendientes desde hace muchos años, y aunque le rondan en la cabeza a todo el mundo, no se hace. Otro aspecto al que me quiero referir es que mucha gente cree que porque tiene todos los títulos del mundo, merece ganar el doble o el triple que aquellos que no tienen título pero que son actores brillantes. No, tener título no sirve de nada. En el teatro hay que demostrarlo en el escenario. No basta con ser doctor en arte, en ciencias teatrales, si arriba del escenario eres pésimo o pésima o más o menos. No, eso sirve para tu acervo cultural personal, pero no sirve para que usted gane más dinero ni se distinga más. Lo único que le da categoría a un actor es lo que es capaz de hacer arriba del escenario. Aquí también dejamos un montón de cosas por fuera que estoy segura que con usted podría también pasar horas conversando,
Pero le agradezco mucho el compartir este ratito conmigo y con todos ustedes. Hablamos del arte costarricense y el gran aporte que usted ha hecho a nuestro país y de verdad muchísimas gracias. No, me van a faltar años para devolver todo lo que este país me ha dado, que han sido cosas realmente maravillosas. Y sigan trabajando, ¿eh? Yo siempre les he dicho que es una profesión dura, pero hay que trabajar por ella. Por eso que los médicos tienen un colegio médico, por eso que los dentistas tienen un colegio de dentistas, los ingenieros tienen un colegio, nosotros los actores, ni siquiera un sindicatillo para defender nuestras conquistas. Unámonos entonces.